En esta jornada matinal de salud. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. Buen día, Conci, semana cortita, así que aquí acompañándolos durante esta jornada matinal. Exactamente, jornada cortita y como todos los lunes siempre queremos ir visibilizando temas que sean interesantes para que la gente pueda reconocer y desde casa poder ir informándose. Y hoy día vamos a hablar de algunos problemas al dormir, que es la apnea del sueño y los ronquidos. Y para conocer los detalles está con nosotros el doctor Ricardo Alarcón, que es otorrino laringólogo de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Concepción. Jefe de la sección de otorrinolaringología también de la Universidad de Concepción. Así es, así que un gusto que esté con nosotros, doctor, para poder hablar de esta realidad que, como usted bien dice, son enfermedades que hay que ir tratando, ¿no? Sí, buenos días, Mati, buenos días, Consu. Efectivamente, una de las cosas más importantes que la población debe conocer en relación a los ronquidos y la apnea es que no son normales. Roncar a la edad que sea, siempre, en el momento que sea, siempre tiene una connotación patológica y trae riesgos de por medio, y por lo tanto es una condición que debe llamar la atención a las personas y hacerlas consultar. ¿Y ahí en qué momento salta la alerta? ¿En qué momento es bueno, por ejemplo, comenzar a verificarse uno mismo a través de las otras personas que están acompañando, así como, oye, ya esto es un problema, puede que sea un problema, anda a revisión? Hay distintas formas, porque los ronquidos afectan fundamentalmente a 3 esferas de la vida del ser humano. Durante la noche son los síntomas más evidentes, en donde estos ruidos respiratorios que pueden ser muy molestos para el entorno, para la familia, cese de la respiración, sudoración en la noche, pero también hay otros síntomas diurnos que pueden confundirse con otras enfermedades. Por ejemplo, las personas que roncan suelen andar cansadas, con ánimo bajo, con dolor de cabeza, y eso muchas veces los lleva a consultar, por ejemplo, a los psiquiatras pensando que es un trastorno del ánimo. O, por ejemplo, personas que están en tratamiento por diabetes, por hipertensión, que se toman sus medicamentos, que hacen lo que su doctor les recomienda y aún así no compensan su condición cardiovascular. Es súper importante que no sea secundario a que están roncando y que están teniendo apnea. Entonces, como ven, hay distintas maneras como esto se puede manifestar. Sí. ¿Cuáles son las principales características de los ronquidos de las personas? ¿Desde qué edad, por ejemplo, podemos ya empezar a ver a nuestros hijos con esta problemática? ¿Y de qué manera podemos ir ayudándolos en caso de que estén justamente con ello? Por ejemplo, yo tengo mi hija de 4 años que a veces sí ronca. ¿Puede ser por algún problema con la nariz, quizás los cornetes? ¿Qué puede pasar ahí cuando los niños desde temprana edad comienzan con los ronquidos? Uno puede roncar en cualquier momento de la vida y son enfermedades siempre de distinto origen, dependiendo si son recién nacidos, lactantes, escolares, adultos mayores, ¿ya? Pero siempre el concepto es que el ronquido se produce porque hay una obstrucción parcial de la vía aérea superior, o sea, de lo que hay entre la nariz y la laringe, que está acá. Y esas obstrucciones tienen distintas causas dependiendo de la edad que uno tenga. En los recién nacidos, por supuesto, buscamos condiciones congénitas, que pueden ser pequeñas malformaciones congénitas que están obstruyendo la respiración, pero en el grupo de los niños habitualmente son las amígdalas y los adenoides las causantes del problema, ¿ya? En niños está bastante bien definido quién es un niño que tiene un problema con los ronquidos. Es un niño que tiene un ruido respiratorio nocturno audible en su habitación, que está presente más de 3 noches a la semana, ¿ya? Y que se puede asociar a dormir con la boca abierta, a salivar, a tener los labios secos. Y en los adultos es mucho más evidente porque el ronquido es el clásico que todos conocemos. El rugido. El león. Claro. Y en el caso de la apnea, porque bueno, ahí hay hartas patologías también asociadas, sobre todo en los adultos, algunas cardiológicas, pero en lo que compete netamente a los niños y niñas. Es un tema, de hecho, hay mucha precaución. Hoy en día está el tema de las radios para escuchar a los niños y niñas cuando duermen. ¿Cómo también se manifiestan este tipo, tanto el ronquido como la apnea, pero en diferentes etapas de la vida? Las apneas son un cese del flujo respiratorio durante la noche, que se asocia además a una consecuencia en la cantidad de oxígeno que uno lleva en la sangre. Entonces, las apneas siempre son un signo de severidad dentro del espectro de los trastornos respiratorios del sueño. Y habitualmente se producen cuando la vía respiratoria, que ya estaba un poco estrecha durante el día, pero se mantenía abierta gracias a que la musculatura de la garganta, al estar contraída, permite todavía estar respirando a través de ahí.
durante la noche, en el sueño profundo, se relaja la musculatura. Y este espacio estrecho que quedaba ya se cierra definitivamente y ahí cesa la respiración. Entonces la persona vuelve a respirar mediante la liberación de una serie de hormonas, que son hormonas de estrés, que elevan la presión arterial, que elevan el azúcar en la sangre y que lo que buscan es abrir la garganta para volver a respirar. O sea, en el fondo salvan la vida porque nos permiten seguir respirando, pero tienen un costo, que generan un tremendo estrés cardiovascular, que es el que da origen al riesgo cardiovascular asociado a la apnea del sueño. Y lo otro, que cada vez que te despierta para abrirte la garganta, te saca del sueño profundo, y ahí la consecuencia es que disminuye el porcentaje de la noche que tú estás en sueño profundo y que te permite descansar bien. Y por eso andas con los síntomas neurocognitivos que parecen trastorno del ánimo que les contaba al principio de la entrevista. Sí, se relaciona también principalmente la apnea del sueño a la obesidad. ¿Qué relación directa tiene el tener sobrepeso con respecto a esta realidad que muchas veces puede ser más problemática de lo que nosotros creemos? Efectivamente, uno de los grandes factores que estrecha la vía respiratoria son los depósitos de grasa que están alrededor de la faringe, que se exteriorizan manifestándose como un aumento en el perímetro del cuello. Cuando una persona tiene un perímetro cervical sobre 40 centímetros o le toca usar camisas sobre 17,5, tienen ya una posibilidad importante de tener una apnea del sueño. Ahora, estos depósitos de grasa, por supuesto, se producen ante los incrementos de peso que uno puede tener durante la vida. Y por lo tanto, la obesidad es uno de los principales factores que en los adultos lleva a la apnea del sueño. Además, los depósitos de grasa abdominales limitan un poco la movilidad del diafragma, que es el principal músculo respiratorio, y por lo tanto tampoco se expande el pulmón completamente. Entonces la obesidad a cualquier ronquido, a cualquier apnea, le genera un riesgo mucho mayor, porque además la obesidad se asocia a otra serie de enfermedades y factores de riesgo cardiovasculares. Claro, ahí aumenta bastante el tema en relación, obviamente, al cuidado de cada persona. Ahí me imagino que los chequeos médicos también van de la mano. Sabemos que hoy día también existe, el avance de la ciencia nos ha permitido conocer que los cuerpos humanos son distintos y ahí también hay que tener precaución. Pero, de nuevo, volviendo un poquito a una de las preguntas iniciales, ¿cada cuánto o cada qué momento es bueno acercarse a un médico? ¿Es bueno ir y preguntar, decir, me está pasando esto? ¿Cuándo salta ahí y la alerta para que la gente también en la casa pueda ir prestando atención? Hay muchas enfermedades que dan muy pocos síntomas y por eso es que existen en los escolares los controles de niños sanos, en la población adulta también, y uno debiera estarse chequeando dependiendo de la edad con cierta frecuencia, una vez al año, midiendo algunos parámetros, haciendo exámenes y todo. Pero uno debe consultar específicamente en relación a lo de los ronquidos y la apnea, cuando el paciente está roncando, cuando, con mayor razón, si tiene cese del flujo respiratorio y deja de respirar durante la noche, si tiene cansancio, somnolencia excesiva, dolor de cabeza, irritabilidad, cambios de ánimo, o si está en tratamiento para bajar el colesterol, para mejorar su presión arterial, para conseguir mejores cifras de su azúcar en la sangre, y a pesar de que sigue el tratamiento correctamente, no logra compensarlo. Esas son como las grandes señales para consultar específicamente por el tema de los ronquidos y la apnea. ¿Qué tipo de intervenciones existen hoy día para poder ayudar, por ejemplo, a niños a poder, de alguna manera, intentar que esto no siga ocurriendo a través de la operación de adenoides, etcétera? ¿Cuál es hoy día la tecnología que puede aplicarse para poder sanar este tipo de problemática? Requiere un estudio que varía dependiendo de la edad. En niños suele ser un poco más corto y en niños habitualmente la extirpación de la amígdala y los adenoides y el manejo de la rinitis alérgica son condiciones que mejoran el síndrome de apnea obstructiva hasta la edad de los escolares. Después, cuando ya son preadolescentes o adolescentes y empiezan a subir de peso, ahí ya se manejan igual que los adultos. En el caso de los adultos, la cirugía por sí sola de amígdala, de adenoides o del tabique no suele ser suficiente, sino que necesariamente requiere una evaluación mucho más larga. Habitualmente, ¿qué tenemos que hacerle a los pacientes? Tenemos que hacer un estudio de sueño que se puede hacer en su casa o se puede hacer hospitalizado, que nos indica la magnitud del problema.
nos dice qué tan severo es el ronquido, qué consecuencias desde el punto de vista cardiovascular tiene. Y lo otro que normalmente le hacemos es un estudio anatómico de la vía respiratoria, que es una camarita que introducimos los otorrinos desde la nariz y nos permite ver hasta acá. Y ese estudio lo hacemos con el paciente despierto y a veces lo tenemos que hacer con el paciente durmiendo y roncando para que nos muestre en el fondo la arquitectura de la vía respiratoria, y eso nos da el origen del problema. Y el estudio de sueño nos da la magnitud del problema. Y con eso nosotros podemos plantear las distintas alternativas que tienen los pacientes para tratarse. Dentro de los tratamientos que hay para la apnea obstructiva del sueño del adulto, probablemente el más conocido son los aparatos de presión positiva conocidos como CPAP. La mascarita, ¿no? Exacto. Sí, sí. Actualmente la mayoría son APAP, que son automáticos y requieren menos calibraciones que los otros y son mucho más fáciles de usar porque además se adaptan a la condición específica del paciente en el momento específico. O sea, por ejemplo, si el paciente tuvo una variación de peso, el equipo reconoce las diferencias de presión que tiene que introducir. Pero también hay otros tratamientos como dispositivos como unas placas dentales que se parecen un poco a las placas del bruxismo, pero que permiten que el mentón avance un poco. Entonces hacen dormir a la persona con los dientes vis a vis o ligeramente papiche en la medida que lo tolere, y eso también despeja bastante la vía respiratoria y es una muy buena alternativa en caso de ronquidos sin apnea o con apneas leves. Y más o menos un 15 a 20% de los pacientes que roncan son buenos candidatos para someterse a cirugía multinivel. La cirugía multinivel es una cirugía que despeja la vía respiratoria en todos los segmentos que nosotros encontremos que están obstruidos. Normalmente incluye despejar la nariz, adelantar y reposicionar el paladar blando donde está la campanita y disminuir el tamaño de la base de la lengua, que son los segmentos de la vía respiratoria que habitualmente están obstruyendo. Ahora, todo esto no sirve de nada si el paciente no nos ayuda bajando de peso, controlando sus factores de riesgo cardiovascular. Y dentro de la apnea y también del tema de todo esto asociado, obviamente el cuerpo humano está interconectado, todo es parte de, todo funciona ahí de forma complementaria. Dentro de los estudios o dentro de lo que se ha investigado también, ¿qué otros resultados se ha llevado, o sea, se ha llegado producto de esto que es bastante popular, es bastante conocido, lamentablemente es algo que afecta a muchas personas? Entonces, ¿qué otras cosas asociadas, quizás algunos detalles puedan haber en relación a la ocurrencia de la apnea o también en relación a lo que ha sido obviamente el tema del dormir, básicamente? El hecho de que sea tan frecuente a veces hace creer de que no es una condición patológica, ¿no? Suele ser que las enfermedades que son muy masivas como que se banalizan un poco. Sin embargo, los riesgos asociados a los ronquidos son muy extensos. O sea, imagínate que en los niños incluso genera mal rendimiento escolar, con ciertas alteraciones en el desarrollo neurocognitivo en la infancia, solo por dormir mal y roncar. Está estudiado incluso en Chile que los niños que roncan tienen significativamente menos nota que los niños que no roncan, y esto, le insisto, estudiado en población chilena, ni siquiera de otro país. Y eso se corrige una vez que uno trata al niño. Claro. Y eso se manifiesta principalmente en los ramos de abstracción, en los ramos que tienen que ver con razonamiento lógico. Y en el caso de los adultos, como les conté, hay un riesgo significativo en los trastornos del ánimo que puede llevar a patología neurodegenerativa. El riesgo cardiovascular que los puede llevar a desarrollar accidentes vasculares, infartos, y hay un riesgo muy aumentado de cáncer también en la población que ronca. Porque en el fondo este ronquido genera una condición inflamatoria persistente y la inflamación es mala para el cuerpo. Es un proceso reparativo, por supuesto, cuando uno tiene una lesión, pero si está permanentemente inflamado el cuerpo, es una condición que lleva a múltiples enfermedades, como les conté. Sí, quería también saber, ¿a qué puede llegar, por ejemplo, una apnea maltratada o una apnea que permanece en el tiempo? ¿Podemos realmente perder la respiración? ¿En qué momento se hace complejo quizás nuestro porcentaje de apnea del sueño? ¿Y cómo poder darnos cuenta que quizás probablemente estamos frente a una apnea que puede ocasionarnos incluso la pérdida de la respiración? Es difícil que una persona
no vuelva a respirar cuando ronca y deja de respirar por el mecanismo que yo les contaba de la liberación de hormonas que vuelve a abrir la garganta, pero ya les conté que eso no resulta gratuito y genera otras enfermedades. Pero sí, personas que tienen apnea severa y condiciones cardiovasculares pueden sufrir muerte súbita porque desarrollan arritmia en este periodo en donde no están respirando. Por eso, le insisto, la razón para consultar es roncar. Cuando ya una persona está presentando apnea, el cuadro es mucho más severo y va a seguir incrementándose el número de apnea y va a seguir siendo severo. ¿Y qué es lo que ocurre con el ciclo de sueño? Porque, claro, hay un tema en particular, las 3 horas aproximadamente, el tema de, obviamente, la recuperación que necesita el ser humano para poder rendir diariamente, pero ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en 2 casos hipotéticos? Uno, que se duerma menos de lo necesario, u otro, que se duerma más también de lo necesario, producto de algún tipo de o apnea o también ronquido. En general, la necesidad de sueño de cada individuo es súper variable. Es más, mientras uno es más chiquitito y va siendo menos mientras uno va envejeciendo. Pero en términos generales, un adulto joven debiera dormir al menos 6 a 8 horas al día. Ahora, cuando tú tienes apnea y roncas, en el fondo el tiempo que efectivamente estás teniendo descanso es mucho menos, porque cada vez que dejas de respirar el cuerpo te vuelve a despertar. No necesariamente te despierta hasta la vigilia que tú te des cuenta, pero te saca del sueño profundo. Ese es un fenómeno que se conoce como los microdespertares. Y los microdespertares van generando una fragmentación en el sueño fisiológico que lo van haciendo cada vez menos efectivo. Por eso una persona con apnea se anda quedando dormida durante el día. Se pone a ver una película y se queda dormida. Si está en una reunión, casos más extremos, poniendo atención, se vuelve a quedar dormida. Y eso no tiene que ver con que durmió poco. Si puede haber dormido sus 8 horas, pero resulta que de esas 8 horas su sueño efectivo fue un porcentaje mucho más bajo de lo que él necesita. Recomendaciones entonces para que la gente hoy día pueda comprender que no tenemos que dejar pasar si es que estamos justamente frente a la apnea o problemas de ronquido, si tenemos un familiar, ¿cierto?, dentro de nuestro hogar que quizás está con esta problemática, ayudarlos a que obviamente se puedan realizar los chequeos y todo lo necesario para dejar de que obviamente estén frente a esas problemáticas. Exacto, y como en todas las condiciones crónicas, mientras antes consulte el paciente es mucho mejor porque ayudamos a detener la progresión de la enfermedad y a disminuir los riesgos asociados. Y habitualmente cuando los cuadros son todavía leves a moderados, el abanico de posibilidades para poder tratarlo es mucho mayor que ya cuando el cuadro es severo o ya nos consultan habiendo tenido infartos o accidentes vasculares. Yo me acuerdo que en mi caso, mi tata tenía un problema con los ronquidos bastante graves y la verdad es que era bastante severo, Sí. era bien fuerte. Y pasaba el tiempo y claro, con el paso de los años empezó a ocurrir esto que cada vez dormía más, hasta que una vez empezó con periodos de apnea del sueño, empezó con un tema de que se quedaba dormido en lugares mientras hacía cosas cotidianas, fue al médico, tuvo ahí un problema grave de salud asociado justamente a temas cardiológicos. Mi papá lo mismo. Y ahí fue cuando nos dijeron eso, estaba relacionado, yo no tenía idea. Sí, en mi caso mi papá también, y no sufre solamente mi papá, sino que sufre toda la familia, por el ruido, por todo lo que implica tener a una persona roncando de una manera realmente... Hay otro riesgo al que no hice referencia, es fuerte, ¿no? Que tiene que ver con que la persona que no descansa bien, al otro día tiene mucha menos alerta. Claro. Entonces favorece la accidentabilidad laboral y los accidentes de tránsito. Para que ustedes sepan, y esto está medido en varias partes del mundo, una persona que tiene una apnea moderada a severa, cuando despierta tiene el nivel de atención de una persona que ya tiene una alcoholemia positiva, sin haber bebido una gota de alcohol. Entonces es súper importante para las personas que manejan harto, para los conductores profesionales, y en algunas partes es ley que tienen que estarse chequeando con estudios de sueño porque generan un riesgo súper grande y que para la salud pública, digamos, para la accidentabilidad y que se puede tratar oportunamente. Los pacientes que a mí me toca atender, por ejemplo, que se me quedan dormidos mientras estoy escribiendo en su ficha, una vez que los tratamos vuelven y son otros. Los pacientes me dicen, doctor, duermo mucho mejor, ya no me quedo dormido, siento que mi vida la disfruto mucho más. Sí, claro, porque es un tema aquello, estar en una plena reunión, quizás
en un tema familiar, incluso en un momento manejando, importante, imagínate. manejando, Sí, puede ser muy complicado. en la micro, por ejemplo, Sí, yendo en la micro, te quedas dormido y bueno, son una serie de problemas que hay ahí asociados, obviamente también en relación a lo que es el cuidado, la salud. Por ejemplo, también algunas recomendaciones. ¿Qué es lo que sucede con la comida, la alimentación, la nutrición, el alcohol, el cigarro? Todo lo que nombraste son factores que agravan la apnea. El tabaquismo lo agrava porque incrementa la condición inflamatoria. El alcohol y algunos medicamentos relajantes musculares también generan que se colapse mucho antes la vía respiratoria y por lo tanto hacen de que personas que no roncan puedan roncar o personas que tienen ronquidos y apneas leves pasen la noche que bebieron a tener apnea severa. Y por supuesto la alimentación, para nosotros es súper importante recomendarle a la población que se acueste por lo menos 2 horas después de haber comido. Una, porque al disminuir la cantidad de alimento en el estómago disminuye el reflujo durante la noche y el reflujo está directamente relacionado con la apnea, además de que mientras uno más tarde come, mayor es el incremento de peso. Así es, bueno, agradecer la posibilidad de tener a nuestros distintos especialistas, expertos, para que podamos hoy día estar planteando siempre los lunes dedicados a la salud y así obviamente ir reconociendo estos problemas, no normalizarlos y obviamente ir y acudir a hacernos todos los exámenes y todo lo necesario para obviamente enfrentarlo como familia en caso de que estemos con apnea o con ronquidos. Mira, estaba buscando aquí un dato a través de nuestras redes sociales, nuestro celular, que hoy en día los dispositivos móviles nos permiten esto. Antes, el Icarito, por ejemplo, mi mamá todavía ahí tenía que andar buscando la información, ir a la biblioteca. Todo es más fácil hoy día, con el celular. Así que lo hacemos cortita. 60% de las personas padecen al menos algún tipo de trastorno del sueño asociado a ronquido, apnea. Ahí es el tema. Yo creo que ahora estamos centralizándolo en la apnea y en el ronquido, pero también hay algo fundamental que es trastorno del sueño a nivel general. La importancia de que la mente pueda descansar, lo mencionó, el tema de la vida cotidiana, cómo afecta la rutina y también cómo la gente se siente mejor cuando realmente comprenden que tenían un problema que a lo mejor pasaba piola, porque pasa que mucha gente lo tiene, lo normaliza, claro, se normaliza. O mucha gente piensa de que tiene el ánimo bajo porque está pasando por un problema, consulta al psiquiatra y resulta que era porque estaba durmiendo mal. Exacto. Afortunadamente en Chile ahora hay una asociación de medicina del sueño, la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño. Y en la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño participamos médicos, dentistas, psiquiatras, psicólogos de distintas especialidades, todos a los que de una u otra forma nos toca tratar el origen o las consecuencias de estas condiciones y nos permiten tener un planteamiento más o menos común frente a los pacientes a pesar de estarlo viendo desde la perspectiva de distintas especialidades. Nosotros, bueno, agradecidos, agradecidas, toda la gente en casa que también forma parte de este contenido, de esta conversación, que sea una gran semana y gracias por habernos acompañado a conversar de un tema que muchas veces en casa existe, pero pasa piola como dice el Mati. Sí, pasa piolita, pasa ahí desapercibido. Muchas gracias a ustedes porque a nosotros nos interesa, además de atender a la gente, ayudarla a mejorar sus condiciones, educarlas para que puedan prevenir su enfermedad. Así es. Increíble semana, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta y todas las entrevistas, recuerden, quedan alojadas en nuestras plataformas digitales para que puedan ir comentándola, mandándoselo a los amigos, al papá, a la mamá y a quien ustedes requieran. Y nos vamos con un consejo, Mati, porque